nadie te va a garantizar el éxito. No, ¿Sabes? no, O está sea, claro. eso es algo que tú puedes controlar muchísimos factores, pero el éxito o el que vaya a funcionar, nadie te lo va a garantizar. Muy buenas, ¿qué tal? Amigos de aquí, de Entre tú y yo, bienvenidos a este especial Emprendedores, nuestro segundo podcast. La semana pasada tuvimos a Gorka Odiaga hablando de arquitectura y cómo es emprender en este país. Hoy vamos a hacerlo con Aitor Estela. Seguramente muchas de vosotros, los que estáis aquí en el país, le conoceréis porque ha tenido muchísimos negocios y hoy nos va a contar en primera persona cómo fue emprender allá por el 2010 o incluso antes. Ahora nos lo aclarará bien con las fechas, Aitor. Y vamos a ver cómo es emprender tan joven desde entonces y mantener ese emprendimiento con diferentes conceptos y empresas como las que tiene actualmente, que también hablaremos de ellas. Aitor, bienvenido. ¿Qué tal, Mari? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad. Muchas Me gracias hace por ilusión que invitarme. estés aquí, tío. Muchísimas gracias, igualmente. Yo te conocí en el DDNIT, En el D-Club, sí, 2010. que es tu primer negocio, ahora hablaremos de él, pero para quien no te conozca, porque esto se ve en diferentes sitios, Hmm. aunque gente de aquí del país te conoce, eres una cara muy conocida, ¿quién es Aitor y cuándo decide emprender? Bueno, pues me llamo Aitor Estela y bueno, al final el decidir o no decidir es algo que viene solo. Ujú. O sea, no es algo que me levanto por la mañana y digo, hostia, he nacido para emprender o quiero un proyecto en mi vida o algo, ¿no? Y poco a poco pues vas evolucionando, ¿no? En el caso de Club, que seguramente fue el bar al que se lo debo todo, ¿eh? O Ujú. sea, sin ningún tipo de tapujo. Fue por accidente, empecé trabajando Ujú. laboralmente pues con una posición laboral y en un momento dado, pues mi socio en ese momento, que era Xavi Martí, Ujú. pues me ofreció la oportunidad de entrar en el proyecto. Ajá, Y muy fue bien. por eso. O sea, al final forma parte de la responsabilidad mía, sí, pero también hay que tener muchísimo valor Sí, para claro. apostar por otra persona de la nada, ¿no? Bueno, de la nada no, porque al final era el encargado de esa barra, pero claro, o sea, Además, muy joven, tenías 23 años, sí, ¿no? sí, 23 años, 23 añitos, acababa de salir de un momento, fui a buscar estabilidad al peor sitio a nivel laboral, seguramente, porque bueno, fue una época, la experiencia más completa de mi vida, que fue estar en el ejército en la compañía esquiadores escaladores, Wow. y justo cuando terminé, pues en noviembre del 2010, que me licencié, pues fue cuando arrancamos con el proyecto del D-Club. Ujú. 2010. ¿Cuánto tiempo estuvo abierto, más o menos? La verdad que estuvo 4 años. 4 añitos, sí, ¿no? Fueron unos años buenos porque al final aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Yo sí que salí del proyecto un poquito antes, en 2013, en agosto, en verano del 2013, Ujú. pero luego estuvo abierto hasta, yo creo que era finales del 2014 estuvo abierto el proyecto. Y bueno, y en algo muy complicado que es el ocio nocturno, donde al final estamos en un mercado que es Andorra, sabemos cómo es, Es y complicado, ¿eh? es muy complicado, sobre Complicado. todo el mantener. O sea, al final aperturas, hemos visto muchísimas aperturas, todo el mundo hemos visto muchísimas aperturas, Claro, pero porque ahí hacíais cócteles y también teníais, pues eso, ¿no? Ocio nocturno, había discoteca sí, y tal, ¿no? si no recuerdo mal, ahora tendría que hacer un poquito de memoria, pero en esa época abríamos a las 7 de la tarde Ajá, y cerrábamos, porque teníamos licencia de pub, de pub. Ujú, y cerrábamos a las 4 de la mañana. Entre semana quizás cerrábamos a las 3 de la mañana, ujú. pero bueno, ya eran de 7 a 3, o sea, y sobre todo, pues eso, el mantenerse es lo que digo, en esa tesitura, y sí que es cierto que fue, pues, vamos a decir. No, no podemos decir eso porque
porque sería quitarle mérito a establecimientos que yo no los he podido vivir, ni tú tampoco, por edad, pero que sí que existieron en este país. Pero vamos a decir que de la coctelería moderna, pues seguramente fue el primero de la coctelería moderna de este Sí. país. Ujú, Podríamos decir eso, sí. Sí, 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 sí. yo creo que sí. Porque luego al final sí que en el Hotel Palace hubo una coctelería hace muchísimos años, estamos hablando de los años 80, años 70, que fue un icono durante muchísimo tiempo en Andorra, Ajá. pero esa ni la llegamos a conocer ni tú ni yo. No, no, Por no, no, eso. no. Pero sí Ujú. que de la coctelería moderna, vamos a decir, claro, o sea, de los últimos 20, 30 años hacia aquí, pues sí, podríamos decir que fue la primera. Sí, sí. Claro, cuando hablamos de coctelería moderna, Hmm. nos referimos a ese concepto, no es rollo Tom Cruise con su coctelera tal, sino que ahora que si la ramita del no sé qué, que si el apio, que Sí, si el no. sí, Más o menos te refieres a eso cuando llamas coctelería no, moderna o... lo hablo por época Ajá, de tiempo. Luego, evidentemente, por tendencia de coctelería, pues el mercado nos exigía pues un tipo de productos pues que cada vez fueran un poquito más eh, eh, innovadores en más allá aquella, del ¿no? producto, no más allá Ajá. del sabor y buscar un poquito algo por encima de un simple mojito o de un simple Ajá. daiquiri, ¿no? Entonces, pues intentar innovar con algo más, ¿no? Y sí que fue una época a nivel creativa mía muy, muy importante, pero al final el problema de la creatividad y la vanidad es que van muy de la mano y nos olvidábamos completamente del cliente. O sea, aprendimos sobre todo de club, podríamos decir que sí que es el bar que se lo debo todo, pero aprendimos lamentablemente más cosas negativas, de las cuales se aprende más que de las Sí, positivas, claro. que otra cosa, ¿no? Por ubicación del establecimiento, por inversión inicial y por muchísimos factores que al final no acabó de cuajar del todo, pero aún sin poder cuajar del todo, el mantenernos 4 años en Andorra y en esa Andorra de ese momento, Mm, donde hubo aperturas muy fuertes y también hubo cierres muy sonados y que ujú. estuviéramos aún en la pomada, pues es digno de admirar, sí, la verdad. Bueno, han pasado sus Mucho 16 tiempo. años, pero cuando la gente de Sí. nuestra quinta le habla sobre el Denit, Sí, en realidad el nombre era Denit de Club, que al de final club, era la sí, contracción de Nit Copes Música Vintage. sí. Sí, Bueno, todo el mundo el de Denit. eso La gente es le decía el de correcto. Denit, Es igual que el correcto. Chocholao o no sé qué, Es que ha correcto. tenido Sí, 48.000 sí, sí, nombres, sí. pero la gente se ha quedado con el Chocholao, Eso ¿no? es. Pues Sí, sí. aquel local no Mm. va a ser, creo que hay una pizzería ahora, ¿no? Es O una no, un pizzería restaurante italiano o algo así, pizzería ¿no? de Marco que hacen un Sapor Italia y hacen un productazo de Dios. Sí, 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 sí. Pues bueno, pero Mm, siempre la gente que tal siempre dirá mm. el local es eso. O Sí. sea, que marcó, me refiero que se ha quedado, ¿no? Sí, En las bueno, memorias de los sí, que. es lo que te digo. En esa época, pues buscábamos un tipo de coctelería un poquito más distante con el cliente. Teníamos una uniformidad, todo el mundo vestíamos igual. Era una época en donde, pues, habían series muy sonadas que hicieron y le dieron muchísimo motivo a la decoración y al interiorismo Ujú, del local, que pues era Gossip Girl, Mad Men, ujú, Boardwalk Empire. En esa época fueron todas ujú. esas series y al final pues sí que fue un local que para mí en esa época no es porque fuera nuestro de Estaba nuestro... guapo. Estaba bonito. Estaba guapo. Estaba bonito, sí, sí, sí. Y Era los muy cócteles minimalista. muy, muy buenos. Sí, eso es el punto, ese es el punto de inflexión al final, sí, que es cierto que cuando yo entro en el proyecto, el apostar por una coctelería tan arriesgada, pues fue digno de admirar por Xavi en ese momento, que era el que tenía la capacidad de decisión, y luego no esperábamos tener la aceptación que tuvimos y la verdad que fue una aceptación muy buena, claro. Y luego de ahí, pues sí que es cierto que empezamos a sonar un poquito más internacionalmente, a nivel entre Francia y España, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Y Eso ya empezamos. es Sí, internacional, sí, eso ya sí. es internacional, sí, más fuera de las fronteras de nuestro país. Es así.
Pero sí que es cierto que ganamos un concurso en ese momento de Schweppes, que lo ganamos en 2011, el Origins de Schweppes, y ya sí que empezamos a poner en el mapa geográfico que también se podían beber buenas copas y buenos cócteles en Andorra como país, ¿no? ¿Pero ganasteis como cocteleros o como producto o cómo fue? Nosotros fuimos invitados por Schweppes, que teníamos muy buena relación y seguimos teniendo muy buena relación. Podemos decir marcas, no sé si Sí. No hay problema, ¿no? No me pagan, pero me da igual. Pues, Schweppes, si nos veis. Pues sí que fuimos invitados por una famosa marca de carbónicos. Espera, mira. Perfecto, esa marca de carbónicos. Y sí que fuimos invitados por ellos y nos invitaron a hacer una receta de un gin tonic en un concurso, ¿no? Y habían dos concursos, era tradicional y vanguardia, ¿no? Vale. Y nosotros nos presentamos en vanguardia y sin tener ningún tipo de expectativa, y para mayor sorpresa de todos nos llevamos en concurso. ¿Quién preparaba el cóctel? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Y cómo fue esa Al final fórmula? fue un trago largo, era un gin tonic, lo único que teníamos que remasterizar. Hostia, tengo que hacer memoria, ¿eh? Estamos en... sí, impregnábamos los hielos con esencia de vainilla, luego, vale. luego lo hacíamos con una marca de ginebra en particular que patrocinaba el evento, jugábamos un poco con contrastes, colores, tal. Con los sabores sí, y tal. La verdad que estaba bueno. O sea, no es porque fuese mi gin tonic, pero es que al final era un producto que, siendo sencillo, estaba bueno, ¿no? Es que es curioso, ¿eh? Porque tanto... Yo sí que hubo una época que me daba por los gin tonics. Ahora ya soy más de vino. Creo que he madurado. Tenemos mercado también para ti, tenemos mercado. Pero sí que es verdad que se nota, ¿eh? O sea, se nota una tónica, otra, o las ginebras, cambia mucho el sabor, ¿eh? Bueno, ahí estábamos hablando en 2010, ¿no? Si ahora nos vamos a 2026, que estamos 16 años... Ha cambiado esto brutal. Quiero decir, ahora la gente cada vez es más consciente de lo que come. Eso ya lo vemos en el mercado. Cada vez, lamentablemente, hay también más intolerancias, pues porque cada vez somos más conscientes de las cosas que nos sientan mal en nuestro cuerpo. Y también, si la gente es consciente de lo que come, pues también es muy consciente de lo que bebe, ¿no? Y estamos en un momento en el que, pues, ya el consumidor que había antes, que era fiel a una marca, desde, pues, por ejemplo, mi padre, ¿no? Que siempre ha vivido una ginebra inglesa con limón, un gin lemon, y siempre ha sido eso. Y no le quites de esa marca porque todo lo demás no vale para él. Pues es todo, o sea, todo lo contrario. O sea, ahora al consumidor le gusta escuchar, le gusta sentirse, pues, que nos recomienden cosas, que le hagan probar cosas y luego que tiene el criterio para poder decidir lo que está bien y lo que está mal, sí. ¿Y todas estas cosas cómo las aprendes? Es decir, haces un curso de coctelería para iniciarte en esto, después las técnicas que utilizas, como por ejemplo has dicho ahora, que impregnabas en vainilla el hielo, ¿no? O sea, a mí no se me hubiese ocurrido. Bueno, ¿Cómo te surge todo esto? Esto al final, si nos vamos al por qué, cuál es la motivación a la cual yo me dediqué a la coctelería, pues fue una época en la que pues yo acababa de empezar un poco a trabajar en el ocio nocturno. Tenía 17 para 18 años, o sea, hace ya muchísimo, bueno, pues 20 años ya. El paso del tiempo nos atropella por la derecha. Pero ahí estamos, sobreviviendo. Y entonces, pues en ese momento, claro, en la edad que yo tenía, pues yo trabajaba en discotecas de este país, ¿no? En ese momento había abierto una discoteca en concreto, acababa de abrir hacía 4 meses, que era Buda. Buda en la época, que tuvo una muy buena época, una buena década yo creo que tuvo. Fueron 10 años muy buenos de Buda, pero yo estaba trabajando de recogevasos en esa época. Y me vinieron a buscar de otra discoteca, que también era un icono de este país, que era Morquitamor, y me ofrecieron... Sí, sí. Buenas historias. Buenas historias, ¿eh? Es que... ¿Cómo ha cambiado la cosa? Todo para mal, ¿eh? Sí. Yo recuerdo de atrás, digo, hostia. Sí. Ahora si pones un caimán en una discoteca, te arrancan la cabeza. Sí, tal cual. Sí. Te vienen los animalistas y te asesinan. Sí. Ahora todo ahí, de todo, ¿eh? Feminazi, los animalistas, de todo. Ahora hay mucha sensibilidad. Demasiado. No, pero sí, y me vinieron a buscar para trabajar en barra. Y entonces...
conocí a un bartender que hacía coctelería acrobática. Yo creo que todo bartender, hemos empezado todos con coctelería acrobática. Luego hay gente que se ha mantenido. Es más, ahora en nuestro proyecto en Atelier tenemos un flair bartender, que es un tipo de registro dentro de nuestro oficio que es expertos en hacer coctelería acrobática, que es top 5 mundial. Sí, en el Mundial de Colombia ha quedado número 5. Wow. Pero yo empecé porque el chaval hacía coctelería acrobática, me inquietó, me gustó y sobre todo al final la vocación seguramente tú a lo que tú te dedicas ahora, si te hubiesen preguntado hace 40 años o cuando eras una criatura, seguramente no hubieses podido responder. No, me hubiese gustado crear podcasts, ser disc-jockey, ser locutora de radio, o sea, seguramente no lo hubieses contestado, ¿no? Pues a mí me pasó lo mismo. Yo al final mi oficio lo encontré de bruces y por accidente, ¿no? Y fue por una motivación, y esa motivación fue que en 2005 la relación que yo tuve con mi hermano de convivencia pues no tuve la vivencia, quería tener más cerca a mi hermano de lo que yo, porque no vivíamos en la misma ciudad, y la única forma que yo vi de poder ir a la ciudad donde él vivía, que en ese caso era Ibiza del 2005 y 2006, era trabajando en el ocio nocturno, y si yo podía tener una especialización, que era la coctelería, pues mejor que mejor, ¿no? Y entonces mi motivación en ese momento ya no era mi profesión, sino era el acercamiento con mi hermano. Y al final lo has convertido en tu... Y al final, accidentalmente, sin quererlo, pues se ha convertido en mi forma de vida. Exacto. Sí. El bar o la restauración a todos los niveles, ¿eh? Pero no te arrepientes de eso, o sea... No, es algo que defiendo, es algo que si volvieran a hacer no me hubiese importado, o sea, volver a dedicarme a ello, porque realmente me gusta lo que hago, y eso es muy complicado encontrar. Es decir, el levantarte por la mañana y tener ilusión y ganas de trabajar, pues es algo que es muy complicado de conseguir, ¿eh? Correcto. Y claro, y yo lo he conseguido. Vivir de algo que te gusta es... Pero es que ya lo conseguía cuando ya era empleado. Es decir, cuando yo era asalariado de cualquier proyecto, me los hacía míos los proyectos, porque es que me entusiasma mi trabajo, me gusta. Me gusta tener el big data, ¿no? Que se dice, ¿no? Toda esa información, tener todos esos registros, tocar toda, como si fuese un director de orquesta, ¿no? De orquesta, y que puedas tocar todos los palos y que al final todo salga bien. Y si no sale bien, pues lo intentamos solucionar. Sabemos lo que pasa cuando no sale bien. Sí. Y entonces fue por eso que empecé en el mundo de la coctelería. Pero bueno, al final, es lo que te digo, sí que es cierto que es mi alma mater, dentro de, si me preguntas, esa frase siempre la dice mi vieja y no se me olvida, ¿eh? Y nunca se me olvida, y siempre la voy a decir, porque a medida que, claro, al final, cuando hablemos de qué es ser emprendedor, pues fracasar forma parte de ser emprendedor. Y yo he fracasado, y gracias a ese fracaso también estoy donde estoy, porque ahora es muy fácil y es muy sencillo ver Atelier, Baco, Lola, Academy, Zero, que todo funciona, pero es que antes de que todo eso funcionase hemos tenido que cerrar 3 establecimientos. Y de esos fracasos también se aprende, ¿no? Y mi madre siempre me dice: no te olvides, Aitor, nunca, que eres un puto camarero de mierda. Y no me voy a olvidar en la vida de eso, porque me pone los pies en el suelo. ¿Sí? Y más en un oficio como este, donde, no sé si te pasa a ti en el tuyo, gestionar egos es muy complicado. Sí, porque sobre todo en la industria mía, los egos tienen un protagonismo que no deberían de tener, ¿sí? Porque al final el protagonismo tiene que ser el cliente, porque es el que nos va a dar de comer, ¿sí? Y nos olvidamos completamente del cliente en muchísimas ocasiones, que ahí es donde volvemos a la vanidad, y lo más importante es eso, que es el cliente, ese tiene que ser el protagonista, ¿no? Y gestionar los egos, pues eso a mí, mi familia, que es muy humilde y que somos de familia muy obrera, a mí me ayuda muchísimo, pues a que me pongan los pies en el suelo. También tengo unas tías, te acuerdas siempre de esa frase, es importante. También tengo unas tías que me atizan mucho y
y me ayudan Thor. a seguir donde estoy. Sí, sí, sí. Claro, has hablado de 3 negocios fallidos, pero ahora Sí. tienes 2, 4, 6 que están en Bueno, sí, al final... movimiento, ¿no? sí, Y en activo. están en movimiento, sí. O sea, en 2010 sí que abrió Xavi el proyecto de club en el que yo me sumé luego, bueno, Ujú. primeramente como asalariado, luego como socio. Luego de allí montamos una franquicia de donuts, que era vamos a decir, un sucedáneo de Ujú. Dunkin' Coffee, Ajá. que es una franquicia americana muy potente. Y estuvimos con ese proyecto 2 años, ¿no? Y que eso fue 2011 hasta 2013. Bueno, Y luego, al final de mi etapa en el proyecto, montamos Café Noir, que Café Noir fue una cafetería donde teníamos Dunkin' Dupis and Coffee, lo modificamos y hicimos nuestra propia cafetería. tú no. Te puedo decir perfectamente que estábamos pagando 120 euros el metro cuadrado. Sí. Pero ese es el gran problema, por ejemplo, si estamos hablando de emprendedores, el gran enemigo que tiene un emprendedor cuando empieza cualquier proyecto se llama ilusión. La ilusión hace que los números te salgan. Y eso es imposible de Qué poderlo buena esa controlar. frase, sí, sí. Sí, es imposible. Entonces, la ilusión es buena, por supuesto que es buena. Sí, es un acompañante que necesitas, pero no te tienes que dejar llevar con ella. Porque si te dejas llevar por la ilusión, al final vas a hacer que los números salgan. Evidentemente, sobre el papel vas a hacer que tú los números salgan, Sí, pero no. Tienes que dejarte llevar también hay muchos factores. por otro tipo de acompañantes que son muy buenos, que es el pesimismo, la realidad, el mercado, y esos tienes que acompañarlos también con esa ilusión, ¿no? Porque si solamente vives de ilusión, al final pues pasó pues eso, que creíamos que iba a funcionar por H o por B, y luego el otro factor importante que tenía en ese momento era que nosotros era un local muy pequeñito donde los teníamos diseñado para que la gente comiese y bebiese por la calle. Claro. Muy americano, muy de gran urbe, ¿no? Y en Andorra no vas a ver a nadie, es algo que te va a sorprender, pero la próxima vez que pases por Meritxell lo vas a ver y vas a decir, hostia, tienes razón, no hay nadie que coma ni beba por la calle. Sí que es cierto que la sociedad andorrana y el turismo pues no lo tuvieron tan en cuenta en ese momento y en esa época Claro, en de mi esa vida. época, Quiero exacto, decir, porque exacto. claro, ahora para muestra un botón. Ya, Hablando de emprendedores, pues Ahmeta Garbi con la crepería de la correcto. Sí, sí, sí. Rotonda, pues que es takeaway completamente porque no Sí, tiene sí, sí, correcto. está estrellándome mi modelo de negocio y me lo está Pero porque han reventando. cambiado los tiempos Y porque los también. hábitos han cambiado. Es Por decir, por eso. ejemplo, ahora si no conquistas el mundo digital, en el mundo orgánico no eres nadie. Ya, ya, ya. Y ese chico ha sabido interpretar a las mil maravillas ese lenguaje que, pues al final, ha hecho que tenga el éxito que está teniendo. Sí. Correcto, así es. Pues eso. Y luego de ahí, pues nada, sí que es cierto que en 2017, en 2014 dejé todo, finales de 2013 dejé todos los proyectos, y sí que me necesitaba un poco de desintoxicar o Ujú. aislar, sobre Tomar todo distancia un poco tomar distancia de. del mercado, ¿sabes? Y pillar un poquito de perspectiva y saber qué es lo que quería en la vida, Ujú, ¿no? Y claro. entonces me puse a trabajar en un hotel, trabajaba ayudando en el buffet de desayunos, luego también trabajaba de camarero en el bar del hotel. Necesitaba esa experiencia para saber qué necesitaba en la vida, ¿no? Y Mm. en 2014, una de las cosas que quizá pues es complicado. Vamos a hablar de lo bonito que es, de lo difícil que es emprender, sí, pero de cosas que también son muy buenas que tiene este país, ¿no? Hay un programa de gobierno que se llama Taller de Emprendedores. Ujú. Y es un programa gratuito completamente, ¿sí? En el cual, pues, tú te presentas, te dicen si te aceptan o no te aceptan. Que ¿Presentas un normalmente proyecto o cómo va? no. O sea, tú en realidad tú tienes una idea en la cabeza, ¿no? Yo en ese Vale, momento, en 2014, yo tenía una idea de proyecto en la vale. cabeza, lo que no tenía era la financiación para poder hacer ese Ujú, proyecto, ¿no? ujú. Pero esta gente te ayuda
durante 6 meses y tienes que ir haciendo cursos selectivos para que tú vayas presentando tu plan de negocio Vale. y para que vayas cogiendo forma y que tú mismo pues te des cuenta de si realmente es viable o no es viable, Ajá. pero de una forma práctica. Es decir, Vale. porque yo puedo tener ideas maravillosas que no se Pero sostienen luego, exacto. ni con Ujú, ujú, ujú. alfileres se sostienen, ¿no? Y puedo tener ideas que quizá no las veo tan claras, pero que tienen un filón maravilloso. Entonces, allí hay un equipo humano maravilloso, tienes un equipo de profesorado que ya no es que sean, por ejemplo, profesores de la universidad, que también hemos tenido, sino que son gente, nosotros en el curso de económico financiero tuvimos a Iván Armengot. Iván Armengot, Ujú, ujú. aparte de haber sido director ejecutivo de Galeno, Pirinés, Tienes inaugurar el Unic. casino, Ujú. ser director de retail de Corte Inglés, Sí, pues sí. claro, un perfil como ese que te haga las formaciones económico-financieras o mi director de marketing que fue Salomón Benyuk, que fue director de marketing de Bacardi Martini durante 30 años, que se dice pronto, pues claro, y más de Bacardi Martini, a lo que yo me dedico, o sea, eso Correcto. ya fue completamente casualidad. Sí, sí. Pues claro, o sea, ese taller pues es maravilloso para esa gente que aún tiene dudas de cómo, hostia, pues no sé si va a funcionar, si no va a funcionar, pues ahí te dan todas las herramientas completamente gratuitas para ver si es viable o no es viable. Y aparte Ah, muy tienes bien. premios, o sea, si tú presentas tu proyecto, que yo, como todo lo que hago en la vida, pues lo dejo a medias, y un mes, a un mes antes de terminar el taller, pues yo mismo me fui viendo que en el mercado andorrano mi concepto de negocio de ese momento no tenía viabilidad y entonces me borré Ajá. y no presenté el proyecto al final, ¿no? Ya. Pero si ganas, te dan una cantidad económica subvencionada por el gobierno y luego pues te ayudan a buscar inversores también. O sea que Ah, es, bien. es muy bien, la verdad. Sí, y se ¿Eso aún llama... sigue Y sigue activo? activo. Sí, todos Bueno. los años, todos los años me invitan a ser jurado y todos los años soy un desastre y no les contesto. Pero sí que es cierto que sí. Y aparte de ese curso guardo muy buenos compañeros con los cuales aún con algunos colaboramos en otros proyectos Ujú. que no eran los iniciales que ellos tenían. Y yo, por ejemplo, en ese momento quería montar un speakeasy. Un Un speakeasy. speakeasy es la forma anglosajona de Ujú. denominar a los bares clandestinos, Ajá. que en 2014 no estaban tan de moda como ahora, evidentemente ahora hay muchos de estos, ¿no? Pero en esa época no, ¿no? Y quería montar en un edificio de despachos, en una planta alta, en un ¿Ves rooftop cómo que eres flipas. visionario? Eres Sí, visionario. pero si ya es complicado que te vengan los clientes Pasa que yo creo que tus visiones es el país, lo que a lo mejor, ¿no? seguramente hubiese funcionado, sí, pero volvíamos a lo mismo. Uno, Ya, uno de los grandes errores que cometimos en el de Club era pensar que la gente iba a venir hacia nosotros a consumir. ya. No éramos ni tan buenos, ni tan conocidos, ni nuestro producto era tan necesario para ellos como para pensar que iban a esforzarse a coger un vehículo para estar allí. Y eso es un gran error que tuvimos. Ya, Entonces, ese error no lo quería cometer con un local escondiéndolo al público. ya, ya, Claro, ya, es ya. decir, sí, soy Aitor Estela, pero ¿quién es Aitor Estela? Sale de la frontera de Andorra y soy un ciudadano cualquiera al cual sí que es cierto que en este país pues asocian mi nombre a lo que yo me dedico, ¿no? Que Sí, es al sí, mundo sí. de la restauración, pero paso las fronteras y soy un mindundi igual que cualquier otro. Entonces, eh, desestimé continuar con ese proyecto, entonces no presenté, pero me llevé grandísimas experiencias y de Ujú. allí me rescataron laboralmente Bacardi Martini, con Ajá. una estrategia interna que tuvieron que se llamaba Picture of Success, que querían profesionalizar un poco al cliente dándole un servicio y un valor añadido y me contrataron para poder ofrecer formaciones de Ah, coctelería a todos muy los bien. clientes de Bacardi. Y entonces ahí me volví a sentir importante dentro de algo que, pues como a cualquier persona, hay épocas que te generan inseguridades Ya. en la que dices, hostia, no sé si realmente estoy haciendo lo correcto, si no, Sí, si sí, sí. realmente esto es a lo que yo me quiero dedicar, si soy bueno en esto, si soy feliz en esto. Y gracias a Bacardi, pues
seguramente hoy vuelvo a ser el bartender y entonces ya no es más allá de una relación comercial, es por haber apostado en la Ujú. persona Sí. y se lo agradezco de por vida eso, sí, sí, sí. Y nada, y de ahí pues 2014 fue eso, y 2015 tomé la decisión de irme a Menorca a hacer temporadas, ¿no? Ujú. Pues un año anterior nos fuimos de vacaciones con mi pareja en verano y la verdad que nos fascinó la isla y tomé la ¿Y te quedaste decisión, ahí a no, trabajar? tomé la decisión a la temporada siguiente Ujú. de ir a hacer temporada. Muy Y bien. entonces entré en un proyecto donde sí que me cambió un poco el prisma de interpretar la coctelería. Yo siempre interpreté la coctelería desde un punto profesional, pero sin asociarlo a la gastronomía, ¿sí? Vale. No sé si me explico. Es decir, yo antes hacía cócteles porque hacía cócteles, ¿no? Y hubo una época de mi vida que el sabor, pues me importaba más bien poco, ¿no? De la coctelería. Hasta que al final, en el proyecto Torralben, que fue un agroturismo donde trabajé en Menorca, interpreté la coctelería desde el prisma de la gastronomía y como si fuera una extensión de la gastronomía. Y entonces, desde entonces, yo nunca asocio coctelería sin tener restauración al lado. Ajá. Y me parece súper importante. O sea, para mí no pueden ir de la... o sea, ahí es donde volvemos otra vez a esa vanidad de, en esa época, 2010, de club, coctelería como tal, sin nada más, sin Ujú. tener ningún tipo de oferta gastronómica, sin tener ningún restaurante al lado. Pensamos que la gente va a venir a tomar cócteles porque sí. No, o sea, al final la coctelería es algo que es social y donde tú socializas Mm. es en restauración. Yo no concibo la coctelería sin que no esté rodeado de restaurantes, porque Vale. necesito que estén los restaurantes al lado mío. Vale. Mm. O sea, como tu concepto, pero que hay alrededor, o sea, Sí, si tú vas a montar un negocio, por lo que he entendido, ¿eh? Tienes que montar y que alrededor haya algo de sí, picoteo, de comer, de tal. te lo voy a razonar de Ujú. una forma más gráfica y de nuestra experiencia, ¿no? Dentro de Ujú. mi experiencia. En 2016 voy a hacer un curso de coctelería a una escuela que pues es seguramente la más reputada de España a nivel nacional, que es el Basque Culinary Center, y Ujú. voy a hacer el curso de experto bartender. Y cuando finalice el curso tengo que hacer 3 meses de formación, porque por voluntad propia, en uno de los mejores restaurantes que hay en Madrid, que es Diego Guerrero, que es un 2 estrellas Michelin, donde dentro de todo su proyecto gastronómico empieza en el bar y termina en el bar. Entonces tenía bastante sentido que Ujú. yo estuviese allí. Y cuando yo vengo a Andorra, cuando voy a montar el bar, lo primero que hago es ¿Ese bar era cuál? atelier. Vale, ok. Sí, Ujú. ya estamos en Ya estamos. 2017. Ok. Entonces, cuando ya monto atelier, lo primero que hago es mirar cuál es el centro neurálgico donde se concentran más establecimientos de restauración por metro cuadrado en Andorra la Vella. Y aparece ¿Qué es ahí? el casco antiguo de Andorra. Es Ujú. decir, dices, ¿el casco antiguo tiene muchos restaurantes? No. O sea, pero si hablas a 1 kilómetro a la redonda, pues en ese momento, ahora habrán más, ¿eh? Porque habrán más, pero en ese momento ya estábamos hablando de 27 o 28 restaurantes, ¿eh? Ajá. Muchísimos. Sí, sí. Entonces, era el lugar. Era el lugar. Bueno, y aquello por metro cuadrado también hay, ¿eh? Hay S- bastante. Sí, entonces ahí es donde yo dije, tiene que ser aquí. Vale. Ahora, que saliese ese local fue cosas del destino, porque nosotros no íbamos a por Atelier, en el emplazamiento donde estaba Atelier. Íbamos a una calle paralela, a un local muchísimo más pequeño. A nivel de inversión, estábamos hablando del mismo promedio de alquiler, más o menos. Pero sí, pero apareció por accidente Bueno, bien. y sí, y un local que llevaba 10 años cerrado o mucho tiempo cerrado, que no daba yo ni un duro de que me lo fuesen a alquilar y cosas del destino, Bueno, pues quisieron que fuera yo. Es así. es así, Sí, es así, es así, sí. tal cual. Sí, y nada, y de ahí ya pues cuando montamos Atelier fue 2017, agosto, no, tenemos las llaves en mano en mayo del 2017 y en agosto del 2017 abrimos Atelier. 9 añitos ya. ¿Vais para 10, eh? 9 años, tío, ¡Guau! vamos a hacer, macho. Qué guay. Muy heavy, tío.
Sí, sí, Tengo que sí. ir, ¿eh? No he ido nunca. Pues Lo sí, no siento, pasa nada, pero no pasa nada. Sí, sí, no, he pasado muchas veces por hay ahí, muchísima, pero muchísima gente que no, es que que ¿sabes qué no. pasa? Es lo que te decía, que ahora soy más de vino. Supongo que tienes vinos también, ¿no? ¿O no? No, pero tengo alternativa para ti. Esto es 2017, abrimos Atelier, y en 2018, finales de 2018, se nos presenta la oportunidad de poder invertir en un bar de vinos, Ujú. ¿no? Que en ese momento se llamaba de otra forma, llevaba 6 meses abierto y teníamos que darle una vuelta de hoja y era una buena oportunidad porque al final en ese proyecto inicialmente me asocié porque necesitaba asociarme porque no tenía músculo ni económico Sí. ni de recursos humanos como para poderlo hacer y era la única forma de poderlo hacer. Y entonces me asocié y creamos un concepto que hoy en día pues ya vamos para 8 añitos también, Ujú, que se llama Baco Wine Bar. ujú. Y, y sí, y la verdad que ahí sí que tengo vinos para ti, no Sí. hay ningún tipo de problema. Ese sí que Bueno, es en el Lola el... sí que he estado tomando cerveza, pero Sí, y luego en Lola sí que fue en 2021, que fue post-COVID, ¿no? Mm. Literalmente post-COVID, porque al final no dejamos ni un Qué segundo. valiente, ¿no? Para emprender así después de También la es que se había cierto, venido encima, ¿no? sí. eh, yo no asocio la valentía a mi vocabulario porque en realidad lo que soy es un temerario. Porque empresarialmente no era un buen movimiento, por lo Ya, que tú me estabas sí, sí. diciendo, exactamente. O sea, nos estábamos recuperando de algo que no sabíamos, sobre todo por la incertidumbre de lo que Correcto. podía llegar a pasar. Era la primera vez que pasaba en la historia, no Exacto. Sí, sabíamos sí. cómo Sí, iba a que ahora evolucionar. volveremos a hablar de una cosa positiva que ha habido en este país, que seguramente en otro país, no voy a decir países porque al final da igual, pero seguramente en ese momento que tenía dos proyectos, ninguno de los dos ahora mismo estaría abierto y aquí en Andorra se protegió muchísimo en Ujú. ese aspecto al empresario, ¿sí? Un mes más así, pues seguramente tendría que haber declarado fallida, sí. Y hoy estamos aquí, pero sí que es cierto que en 2021, que aún nos estábamos recuperando y que económicamente pues estábamos ahí un poco estabilizándonos aún, pues aparece el proyecto de Lola y claro, y no era ni el momento ni el lugar, pero Pero apareció dijiste, y nos pues, metimos, tiro para nos adelante. tiramos al vacío, pero claro, al final nadie te iba a garantizar el éxito. No, no, ¿Sabes? O sí, sea, claro. eso es algo que tú puedes controlar muchísimos factores, pero el éxito o el que vaya a funcionar nadie te lo va a garantizar. Pero lo que sí que tienes que tener es seguridad y firmeza en lo que tú haces. Eso es intachable. O sea, si ya empiezas a dudar de, o sea, si esto funciona, si no, Ya, no, entonces no. No lo entonces hagas. mejor no lo hagas. O sea, las cosas nunca las intentes. O sea, o las haces o no las O no haces. los haces. Y si no las haces, que está perfecto, sí, y si las haces, también está perfecto. Claro, pero al final ese término medio de estoy dubitativo, tal, y en ese momento, pues no era un buen momento, porque no era ni socialmente, ni nosotros a nivel familiar tampoco era el mejor momento. Pero bueno, pero salió y también vamos para el quinto año Ya, ya, ya. de Lola. Sí, Muy bien. se dice pronto, ¿eh? Y nada, y luego, pues hace cosa de 2 años pues por una necesidad, pues porque mi pareja ya estaba cansada de que pa- tirase todas las facturas por casa cada vez que, cada lunes que hacíamos facturación y tal, pues apareció un local en Encamp. Que pues bueno, pues inicialmente iba a ser el despacho de los tres bares para poder Ujú. llevar la contabilidad un poquito más centralizada, pero claro, es un local relativamente grande, ¿no? Y entonces, pues el catalán que llevo dentro, pues quiso aprovechar los metros cuadrados que había en el local y aprovechamos y hicimos un espacio de formación que se llama Academy. Ujú. Y en ese espacio, pues hacemos eventos privados, no está abierto de cara al público, Ujú. ¿no? Y hacemos pues catas, degustaciones de Ujú. producto, eventos, presentaciones, pues un poco dinamizar los metros Sí, cuadrados, sí, ¿no? exacto. Pues Ujú, entonces ujú. es lo que buscamos con Academy, ¿no? Y nada, y hace cosa de un año que ya estamos a punto no, menos de un año, 9 meses, que ya estamos a punto de abrir, porque ya hemos pasado todos los permisos, aparece Cero, que se dedica a la venta, fabricación y distribución de fruta deshidratada. Ajá, Sí. muy bien.
y ya está. Sí, bueno, paralelamente con todos estos eventos también tenemos Adopta un Barman, que al final es la plataforma con ¿Qué la es que... esto? Adopta un Barman es una plataforma que inicialmente pues, nació en tiempos de COVID Sí. para poder hacer colaboraciones con pues, otros tipos de establecimientos, pero que hoy en día la intentamos centralizar para hacer eventos fuera de, o sea, todos los eventos que se hagan fuera de los bares, Sí. los intentamos centralizar con Adopta un Barman, que son pues pseudo catering, porque en realidad Ujú. yo no hago catering, ¿no? Vale. Pero todos esos eventos particulares que nos van Que pidiendo, haya algún que yo, requieran un coctelero, una ¿no? boda, por ejemplo, Mm, ¿no? Que quieren hacer una barra un poquito más sofisticada que una barra normal, sí, ¿no? Pues entonces ese tipo de contratos, pues los intentamos derivar por Adopta un Barman. Una vale. presentación de un vehículo nuevo y donde quieren hacer una barra Ujú, de ujú. aperitivos, pues todo lo que está destinado por ahí Vale, vale. lo intentamos meter por Adopta un Barman, Está sí. bien, está bien. Y sí, menuda chapa te he dado, ¿no? No, no, me parece increíble, o sea, cómo has ido evolucionando y ya no estamos hablando de que eres un emprendedor, estamos hablando que actualmente eres empresario. Una gran frase que escuché en un podcast, ya no recuerdo quién la dijo, pero Pero se también te quedó la frase se me quedó en la importante. retina y me dijo que la diferencia que él para detectar un emprendedor o un empresario, la diferencia más grande que encuentra es en saber cuántas llamadas telefónicas Ajá. atiende. Es decir, un emprendedor no puede estar despegado de su teléfono durante un día. O sea, porque dependen completamente de ese tipo de personas para ese tipo de proyectos, que es mi caso, ¿sí? Ujú, ujú. Un empresario al final paga para que Para que lo ese hagan. tipo de personas tenga, pues, y derive y delegue ese tipo de O servicios sea, o tú eres ese... empresario, ¿no? Yo Ay, soy, tú eres en emprendedor, ¿no? realidad, yo, si sobre el papel podríamos decir que soy empresario, pero en la práctica soy un emprendedor nato. Sí, soy una persona que pues no, aún no he aprendido a delegar ni tengo una estructura lo suficientemente sólida ni fuerte como para saber desprenderme de Ujú. ese tipo de... Aparte es que me da miedo, ¿sabes? Me Ya, pero da... yo creo que lo tienes, son tan tuyos los proyectos, Sí, son tus hijos. sí, Entonces es como eso es malo. que sí, que no, Sí, pero eso es malo, ¿eh? pero yo te entiendo, ¿eh? Me pasa igual, ¿eh? Sí, eso es Me, malísimo me pasa porque... igual porque ya lo estás viendo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Entonces, Pero eso es malísimo, Mari, porque al ya. final el que te involucres tanto emocionalmente con un proyecto laboral, pues hace que yo me acuerdo exactamente el día que cerré por última vez el Café Noir. Cuando cerré la llave del Café Ujú, Noir ujú. y sabía que no iba a volver a entrar y el asumir que había fracasado en mis proyectos empresariales, ¿eh? Eh, Tú no sabes la llorera que me metí, ¿eh? Pero llorera fuerte, ¿eh? Bueno, De sacar, de vaciar, de sentir que había perdido, ¿no? Y cuando te involucras tanto emocionalmente, o sea, yo valoro muchísimo, hay gente que habla de proyectos que ha tenido o que ha vendido o que ha traspasado o como si fueran cromos, ¿no? ya, 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 Y ya. yo, claro, yo me imagino solamente el hecho de el día de mañana desprenderme de uno de ellos y se me parte el alma, tío. Se me Ya. parte el alma y es malísimo empresarialmente hablando, ¿eh? O Sí, sea, sí, 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 sí. emocionalmente hablando es bueno, sí, para el cliente también es bueno, sí, porque al final todos mis proyectos son muy personales, o sea, están muy pensados, tanto el mobiliario como el servicio, como el producto, ¿no? Y al final eso acaba llegando al cliente, ¿no? O sea, de una forma o de otra, pues acaba trasladándoselo eso, ¿no? Y que no es tan mecánico como, yo qué sé, pues en 2 semanas te monto un establecimiento, te lo puedo montar en 2 semanas un establecimiento, pero el pensar cada detalle, Sí, sí, sí. el mirar el bar con los ojos de un cliente, ¿sabes? Que se fije, que, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o sea, al final, el punto de inflexión, la diferencia, claro, al final, censados en Andorra habrán más de 500 bares. ¿Por qué van a elegir el mío? Si hay 500, ¿no?
pues Bueno, tienes que tienes que dar, tener algo tienes para que dar darle, una claro. serie de El cosas que producto, la pues atención, la experiencia o al todo. final hay una serie Mm. de pequeños detalles que una suma de todos esos pequeños detalles hacen que sin una razón aparente, pues decidan estar en tu casa, ¿sí? Y eso emocionalmente, pues se hace involucrándote al 100% en cualquier proyecto. Y Heitor, una preguntita. Esto de que dicen, no sé si es algo es un mito o es una realidad, de que los barmans son como unos curas que están ahí escuchando porque la gente se confiesa cuando lleva un poquito tiri tiri. Algún día escribiré algún libro yo, como tú, en su momento. Confesiones, Confesiones de un barman. confesiones de un barman. Sí, Ya tienes el bueno, título. sí, ya tenemos. No, sí que es cierto que al final nuestra relación con el cliente también depende de los días, ¿eh? O sea, Ajá. un sábado por la noche, cuando voy a 4000 revoluciones por Ahí minuto, no escuchas ahí nada. no escucho a nadie ni intento que todo el servicio y que todo el mundo esté bien atendido, pero teniendo un diálogo lo más Sí, sí, cortito y cordial. justo. Mm. Pero sí que hay momentos que sí que son muy bonitos y muy que se unen vínculos, Ajá. ¿no? Porque tienes vínculos con clientes y que al final nunca tienes que. Yo en ese aspecto soy una persona que eso lo aprendí en el ejército, que se llama abnegación, ¿no? La abnegación es ese sentimiento que está por encima de los intereses personales de cada uno, ¿no? Entonces, para mí, los bares están por encima de mis intereses personales como Aitor Estela, ¿no? Ujú, Entonces, yo necesito cuidar por encima de mí a Atelier, a Baco y a Lola, ¿no? Independientemente de si es positivo o negativo para mí, ujú. los bares tienen que estar cuidados, ¿no? Y por eso la relación que yo tengo con los clientes siempre lo hago muy cercanamente, ¿no? Y se unen muchos vínculos con los clientes y tienes clientes de todo tipo, ¿eh? Pero nunca pasamos esas barreras. Pero sí que es cierto que es un vínculo muy, bueno, tenemos que saber, sobre todo una de las cosas que, y más en esta sociedad, es aprender a escuchar. O sea, porque oír Escucha oímos, activa, porque sí, es importante. oír oímos todos, pero escuchar, el mantener un diálogo, incluso aunque no lo quieras mantener, porque al final hay clientes que dices, hostia, es que no quiero tener este diálogo, ¿no? Pero lo tienes que tener. Claro, y porque forma parte de tu profesión, aparte de saber poner copas. O sea, tienes que saber Escuchar. escuchar y tienes que saber hablar también en cualquier posición. Ujú. Sí, 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 pero sí que no es un mito. O sea, al Es final una realidad. es una realidad. Sí que el diálogo forma parte, o sea, si una de las cosas que yo miro cuando contrato a alguien es si es un buen comunicador o no es un buen comunicador, independientemente de si tiene o no tiene experiencia en el mundo laboral, mío. Ujú, Es decir, porque yo he llegado a contratar a gente que no tiene nada de experiencia en mi oficio, pero que son grandes comunicadores. ujú. Me ha pasado, Ah, sí. muy Y bien. entonces he dicho, hostia, pues esta persona habla de. Pues, me engatusa bien, ¿no? Pues si me engatusa ¿A mí me bien. podrías contratar, por A ti, ejemplo? por Sí, ejemplo, tú sí. eres una grandísima comunicadora. Me Sí, podrías es por contratar. eso. Ya me enseñas tú a hacer Al cócteles, ¿no? final eso forma parte. Aprendo también muy rápido, ¿eh? O Sí, 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 sí. sea, No me lo pongo dices en pim duda. pam pum, chu chu chu, plum plum. No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Un día voy a ir, vamos a hacer un cóctel y vamos a poner el nombre, el cóctel entre tú y yo. ¿Qué te parece? Perfecto, cuando tú Hacemos quieras. un reto de esto, ¿sí? Claro que sí. Pues lo voy a hacer, ¿eh? Cuando tú quieras, Lo voy a Mari. hacer. Aitor, estamos ya en la recta final. Nos has contado cosas muy interesantes que supongo que ahora que estamos en este especial Emprendedores, gente que nos estará escuchando y que quiera emprender, yo creo que tu testimonio va a ser, sí, muy bueno, porque has dicho cosas muy buenas. Has Mm, hablado de, bueno, esa frase que hemos repetido mucho, las luces y las sombras de emprender, mm, de cómo sacamos el éxito del fracaso y cómo tener los pies en el suelo. Sobre todo eso es muy importante. mm. Entonces, llegando al final, siempre tengo la pregunta entre tú y yo. Ilumíname. Bueno, ahora tenemos los focos gracias a Alex que nos ha puesto aquel que hasta hace poco no teníamos. Pero bueno, yo tengo esta bola del mundo que nos la cedió además, nos la cedió tu vecino de enfrente, ahora no me va a salir el nombre. Tú fíjate, el del bar que tienes ahí enfrente del atelier.
Hostel, La No, Tapeta. La Tapeta, Contre. José. La Tapeta Sí. nos dio esta bola del mundo que me da muchísimo juego en los podcasts. Entonces, tenemos aquí una bola del mundo y mi pregunta para ti es, ¿en qué lugar de este globo terráqueo, para algunos que la Tierra es plana, dónde montarías tu próximo negocio? Es una pregunta que se me hace... me la he planteado mucho y durante mucho tiempo. Es más, se me plantea muchas veces, ¿no? Sería Singapur. Ajá. Porque Singapur es la conexión que hay con Occidente y Oriente en el mismo espacio, ¿sí? Y dentro de los 50 Best Bar, que es una de las listas de los 50 mejores bares del mundo, Singapur siempre se posiciona con 4, 5 o 6 establecimientos en Singapur de los 50 mejores bares del mundo. Entonces, Singapur es vida, es futuro y ahí hay muchísima cultura de cóctel, ¿no? Pero siendo más realistas, porque ese es muy poco realista, Sí. alguna vez se me ha planteado y se me ha barajado una ciudad que a mí me gusta muchísimo por lo loca que es y porque es un estilo de coctelería que seguramente ahí encajaría muy bien, sería Ámsterdam. Wow. Ámsterdam me mola mucho y porque se come muy mal, porque se come francamente mal, en Ámsterdam. Pues yo no he Y comido muy mal. pues yo las 3 veces que he ido a He Ámsterdam, comido peor en Londres. puede ser. Yo creo que en Londres se come muy bien, pero tienes que gastar mucho dinero. Pues si quieres comer bien, ¿eh? O sea, Ya. pero en Ámsterdam, a nivel, Sí. o sea, general, en rasgos generales, y sobre todo montaría un bar en un barco En un barco. del canal. Pero No a hay. nivel la gastronomía Y mediterránea o totalmente, sí, con influencia nuestra de, Sí, bueno, sí, claro, claro. ya no de Andorra, porque No, al final no. allí dejaría ver Sí, pues un sí. poco toda la Bueno, educación podrías mía. por ahí, podrías que poner el trinchat. Sí, claro, Pues, porque ahí ya estaríamos segmentando demasiado, ¿no? sí. Pero sí que Sí, un sí. modelo mucho más mediterráneo. Es más, no, las No hay veces allí, no hay, ¿no? no No. hay. Fuera de, o sea, algo un poquito más realista, me gusta mucho como ciudad para emprender y sobre todo que seguramente Mm. tiene muchísimas más flexibilidad que España, por ejemplo, ¿no? En España, ahora mismo seguramente si me dijeras de España, sí que te invertiría también. Me gusta muchísimo Sitges, por operativa también es muy cerca de aquí, pero Sí. el problema de España es España. Ya. Es así de sencillo, simple y llanamente, sí. Entonces, ser autónomo hoy en día en España es misión imposible, tío. Ya. Mi hermano ha tenido que cerrar un proyecto en Ibiza, pues porque la verdad que la presión fiscal que tienen, la presión, Ya. es algo que es Pues están todos acojonante. aquí, vienen todos para aquí, Bueno, ¿no? en realidad los que vienen aquí vienen pues, felizmente porque generan muchísimo dinero y se Claro, sienten claro. defraudados de alguna forma porque Sí. se sienten engañados, ¿no? Que es muy lícito también, ¿eh? O sea, al final ellos, si tienen la posibilidad de poder dedicarse a su trabajo en otra ubicación geográfica donde tienes un tipo de gravamen muchísimo más interesante que en tu país, pues claro, ponte en su posición. No, Imagínate normal. que tú generas ese dinero. Claro, es que Yo no critico eso, ¿eh? sí. Yo desde mi posición lo que critico es que por culpa de eso el país se ha beneficiado y ha dicho vamos a subir los alquileres, que es el gran problema que tenemos. Es por culpa de eso y por culpa de muchísimas otras También, cosas, pero ¿sí? O eso ha sea, sido un agravante. sí que es cierto que en los últimos 5 Porque si años... tú vienes de abajo mm, cobrando X dinero, te puedes mm, permitir el lujo de pagar 4.000 euros de alquiler, yo no puedo. totalmente de acuerdo. Pero ellos Mm, sí, y como otros sí, otros sí. Eso es lo que... Hay mm, una polémica ahí, pero bueno, eso no toca ahora. Sí. Igualmente. Sí. Pero sí, es verdad que cuesta Sí. ser emprendedor en España. Mucho, sí, Y sí. quizá Y por más, eso te vas a otra ubicación a hacerlo, ¿no? sí, o sea, si yo tuviese ahora mismo, vamos a decir, que me toca la lotería, ¿no? Y como estamos en Andorra, pues como no pagamos impuestos sobre esa lotería, Sí, pues con ese dinero llego te montas y, tu negocio. monto un negocio. Si lo pudiese montar en otro establecimiento, en otra ubicación que no fuese Andorra,
Ámsterdam me llama mucho la atención, sí. Porque me parece muy moderna, muy transgresora, ¿sabes? Vale, nos Y quedamos con Ámsterdam realista sí, y Singapur, Singapur, el Singapur sueño sí, que puede sí. llegar algún día, nunca Y se sabe. Sitges, la necesaria en un hipotético futuro, porque al Ujú. final tengo unos años cotizados en España Bueno, y ya verás tú que de aquí 10 años no te va a volveré haber. a Sí, entrevistar sí, y sí. tendrás todas No esas... lo sé dónde estaremos dentro de 10 años. Bueno, yo te veo, ¿eh? Te veo. ¿Me ves? Te veo, te veo. Te veo con todos esos Yo negocios. no lo sé, pero bueno, ya veremos. Bueno, la pasión que no falte. Eso sí, nunca. Pues, Aitor, muchísimas gracias por haber venido, por Gracias a haber ti. contado tu experiencia, Mm, tus pasos de cómo iniciaste mm, y hasta dónde estás ahora. mm, Y sobre todo ese mensaje que a mí se me ha quedado, ¿eh? Y es la pasión, la pasión. mm, Y bueno, espero que si futuras generaciones, si nos están escuchando o gente que quiere emprender, mm. se haya quedado ese mensaje, pues bienvenido sea. Así que muchísimas gracias por aportar y por explicarnos toda tu experiencia. A ti siempre. Muchísimas gracias. Que se me olvidaba, no es que de tanto hablar. Aquí te entrego la chapita por haber Muchísimas participado en gracias. Entre tú y yo. Muy bien. Ya eres uno más de los Me la entrevistados pondré en la aquí, gorra. donde tú quieras. También te dejo unas pegatinillas por ahí, te las pones en el bar, así Muy que bien. cuando vaya, Perfecto. queda pendiente lo del cóctel, y eso te lo digo. Cuando quieras. Y familia, bueno, voy a mirar el plano general mejor. Muchísimas gracias por estar ahí. No lo he dicho en todo momento, pero por favor, si os gusta el contenido, darle a Darle seguir, al like. darle al like. También, por supuesto, a todos sus perfiles, luego los pondremos. Atelier, Perfecto. Balcón, Wine, bueno, Lola, todo. Viene allá, ya no, ya he perdido la cuenta de tanto negocio que tiene este hombre. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast, especial Emprendedores. Vienen muchos, pero no tengo claro quién me va a venir el siguiente. Así que lo sabremos en el próximo programa. Besitos y ser felices.